Muy buenas noches, amables colegas, queridos amigos que nos acompañan en este nuevo domingo de ponencias homeopáticas en el nuevo concepto de Hablemos de Homeopatía. El día de hoy tenemos un gran ponente internacional desde la tierra cafetalera, la linda Colombia, y sin más preámbulo lo presento. Tenemos el honor y el invitado al doctor Eduardo Morales. Él es médico y cirujano por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Especialidad en terapéutica homeopática por el Centro de Estudios de Homeopatía de Francia. Además, un curso superior de homeopatía unicista en la Escuela Médica Homeopática Unicista de Santander. Es miembro de la Federación Médica Homeopática Colombiana, adscrita a la Liga Médica Homeopática Internacional, y tiene 20 años ejerciendo homeopatía unicista. El tema que nos aportará el día de hoy es aporte desde la homeopatía clásica al manejo multidisciplinario del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Un tema sumamente importante y pues, doctor Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación a esta ponencia. Le cedo la palabra, doctor. Doctor, mucho gusto, mis respetos. Ya podemos compartir. Les recuerdo nada más a los amables asistentes las recomendaciones: su cámara encendida, su micrófono apagado, y a la hora de las preguntas, ya saben, es al final de la ponencia para hacer el momento de preguntas y respuestas al doctor Eduardo Morales. Muy bien, doctor, adelante. Ya puedo compartir pantalla. Permítame. Ahorita. Listo. ¿Ya? Ya puede compartir, doc. Listo, gracias. Listo. Bueno, Doc, ¿la imagen ahí correcta? Sí, todo se ve perfecto, doc. Adelante. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Como ya escucharon al doctor Antonio, yo soy Eduardo Morales, colombiano, médico desde hace 30 años y homeópata desde hace 20. Agradezco a todos ustedes y especialmente al doctor Antonio esta bonita oportunidad de iniciar amistad con ustedes todos, de ser invitado a esta conversación, a este diálogo. Aquí venimos a aprender todos, ustedes y yo. Va a ser un aprendizaje colectivo. Todos somos buscadores permanentes de la verdad en cualquier rama de la ciencia, mucho más en esta ciencia nuestra. Todos somos homeópatas incompletos en proceso de aprendizaje hasta el último segundo de nuestro periplo sobre el planeta. Y hoy se nos ha propuesto discutir, conversar, ahondar un poquito en un tema de gran trascendencia. Vamos a hablar de la enfermedad neuropsiquiátrica más frecuente y más funesta en la niñez y la juventud del mundo. Y es una enfermedad que está creciendo su prevalencia de manera vertiginosa en los 4 puntos cardinales. Enfermedad que ha sido pésimamente manejada por todas las medicinas, por las medicinas convencionales, por la medicina enantiopática o alopática, y casi de igual manera manejada de forma inadecuada por nuestra amada homeopatía. Yo y todos creo nos hemos equivocado, hemos fracasado muchas veces en manejo de los casos de TDAH, los pocos casos que nos llegan,
de TDAH, porque la gran mayoría se quedan en manos de la medicina convencional, en manos de los pediatras, de los psiquiatras, de los neurólogos. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ha tenido varios nombres a lo largo de la historia, es un síndrome, no es una enfermedad realmente como tal, no es una entidad, es un conjunto de signos y síntomas diversos, es decir, un síndrome caracterizado esencialmente en su clínica por falta de atención, por una disprosexia, por una falta de atención y de concentración, por una incapacidad para estar tranquilo, para estarse quieto, equilibrado. Son muchachos, además de desatentos y de desconcentrados y de desordenados en su vida, son hiperactivos, impulsivos, no miden las consecuencias y no aprenden de los errores. Pero además, esta serie de síntomas relacionados con la inquietud permanente y con el déficit de atención deben llenar unos requisitos para ser considerados, según el DSM-4 y el DSM-5, para ser considerados como tales, como TDAH. Esos síntomas deben haber iniciado por lo menos antes de los 6 años de edad, de los 6 o 7 años, y deben haber permanecido en nuestro paciente por mínimo 6 o más meses, y generar además desajustes de tipo conductual, social, en por lo menos 2 escenarios diferentes, que generalmente son el hogar y el colegio. A veces el hogar, el colegio, la calle y la iglesia. Esos son los requisitos básicos para ser considerada desde el punto de vista de la alopatía como un TDAH. Bueno, la prevalencia va en aumento, en ascenso vertiginoso. Antiguamente la prevalencia era del 5%, actualmente ya llega al 10%, y siempre ha sido más prevalente en varones que en hembras, en proporción de 6-1, y en algunos lugares del mundo llega la proporción hasta tener una relación de 9-1. Las causas, ya decíamos al principio que este es un síndrome multicausal y multifactorial. Concurren aquí, no concurre un solo factor, una sola etiología. Es un conjunto de factores genéticos en un alto porcentaje, factores relacionados con el embarazo y el parto, factores físicos y emocionales del embarazo y del parto, ya lo veremos. También concurren factores bioquímicos como alteraciones en la glándula tiroides, sobre todo relacionados con hipertiroidismo, o en la producción y transporte de algunos neurotransmisores, sobre todo dopamina y serotonina. También influyen los factores relacionados con la dieta, como los carbohidratos, como la deficiencia de ciertos aminoácidos, como la presencia de colorantes, factores visuales, auditivos, emocionales, socioambientales, inclusive de campos electromagnéticos en el entorno hogareño del niño, en el sitio de estudio, en el sitio de sueño, de dormir. Son muchos los factores que concurren. Por tanto, cuando nos enfrentamos a esta patología, es necesario que hagamos un enfoque panorámico, un enfoque sereno, amplio, profundo, minucioso, serio, respetable, porque fácilmente nos podemos equivocar desde el enfoque de la clínica alopática o desde el enfoque de nuestra homeopatía. Respecto a los factores genéticos, la heredabilidad, el peso ponderal de la heredabilidad en este cuadro es de una importancia, de una incidencia alta, que oscila del 55 al 90%. Los que saben dicen que el promedio de incidencia es del 65%. Entonces, esto pesa mucho. Y parece que la influencia genética tiene más peso cuando el antecedente patológico viene por vía paterna, ya sea el padre, el abuelo o el bisabuelo.
y se ha podido determinar que si uno de los padres presenta antecedentes dentro de su línea genética, antecedentes de TDAH, la probabilidad de que el niño presente dicha patología es varias veces mayor. Igual que cuando se trata de gemelos univitelinos, la probabilidad se incrementa mucho y llega a ser del 50 al 80%. Está relacionado dentro de estos factores genéticos, están comprometidos receptores beta de los cromosomas. Ya están definidos muchos cromosomas partícipes en este cuadro, originadores de este cuadro, y hay otros tantos cromosomas en estudio. Por ejemplo, ya se sabe que en los pacientes con TDAH presentan mutaciones en el cromosoma DAT1 y en el cromosoma DRD4. Este último cromosoma, el DRD4, está relacionado no solo con el TDAH, sino con el trastorno obsesivo compulsivo, con los tics y con los cuadros de farmacodependencia. Dentro de las alteraciones anatómicas o neuroanatómicas que presentan los pacientes de TDAH, se ha podido comprobar que ellos presentan disminución en el grosor de la corteza cerebral órbitofrontal. Y de la misma manera presentan un menor espesor en la corteza cerebelosa. Respecto a estudios de la estructura y función cerebral, o sea, de la anatomía y la fisiología cerebral en estos pacientes, cuando se practica el primer examen al cual recurrimos todos los médicos, homeópatas o no, con este tipo de patologías, el electroencefalograma, igual que con otras patologías, igual que en los síndromes convulsivos, que en las epilepsias, el valor, la efectividad del electroencefalograma es pobre, es nada concluyente. Como ya sabemos, es un examen no muy bueno, no muy recomendable para casi para ninguna patología neurológica. En los cuadros convulsivos hay un 40% de pacientes convulsivos con electros normales y hay casi un 50% de pacientes normales con electroencefalogramas patológicos. Los potenciales evocados sí son de un poco mayor ayuda, presentan alteraciones en las ondas P300 y hay un patrón anómalo en las ondas Q frontales y en las ondas beta posteriores. Bueno, comorbilidades que se asocian con el TDAH, muchas comorbilidades que resultan como derivados, como consecuencia del trastorno de base, el TDAH, o como componente condicionador, desencadenante del cuadro. Entonces está relacionado con muchas comorbilidades que las vemos allí, con el trastorno bipolar, la enfermedad maníaco-depresiva, está relacionado con los casos de autismo, de enuresis, con los cuadros de alcoholismo, de farmacodependencia, con psicodislépticos. También se comprometen la rama del afecto, el área del afecto, generando depresiones que llevan a ideación suicida, a tendencia suicida y a suicidios como tal. En los casos de niños con ludopatías, niños, adolescentes y adultos, también pueden estar relacionados con el TDAH. Y hay en general una problemática conductual y emocional de diversas formas, de diversas presentaciones que pueden acompañar al paciente toda la vida. Igual que el TDAH, que se inicia en la infancia, se puede prolongar en la adolescencia y llegar hasta la adultez. Bueno, nos saltamos un cuadro, es que me parece. Bueno, el TDAH tiene tres presentaciones clínicas. Hay una presentación, esta primera de la izquierda, en la que predomina el cuadro, la sintomatología motora, y es el niño tremendamente hiperactivo, impulsivo, inquieto, esos que desde chiquitos parece que tuvieran un motor, desde que se levantan hasta que se acuestan, y es un motor con pilas hiperalcalinas, nunca se acaba la batería. Entonces, esa es una forma de presentación
que se halla en el 10 al 15% de los casos de TDAH. Y la otra presentación, que es un poco más frecuente, es en la que el paciente no es hiperactivo, no es impulsivo y presenta solamente un trastorno en la atención. Es un cuadro de disprosexia que ocurre en el 20 al 30% de los casos de TDAH. Y el más frecuente es el caso mixto, que es el clásico, el típico trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que ocurre entre el 50 y el 75% de los casos. Entonces hay que estar muy pendientes porque no siempre nos llega con alteraciones en la atención y en la hiperactividad, sino que muchas veces el niño llega solo con un cuadro hiperactivo y otras solo con un cuadro atencional. Eso es importante tenerlo en consideración. Y ese niño generalmente presenta síntomas que nos relata la mamá o los profesores. Ese niño que es tan desatento, tan desconcentrado, que parece no escuchar, pero paradójicamente escucha mucho y escucha todo lo que ocurre en su entorno. Es un niño inquieto, terriblemente inquieto. Se salta por las cabeceras de los muebles, se sube a las ventanas, así es, sea un niño pequeñito o un niño grande. Se sube al techo de la casa, se bota del mezanini. Por ese desorden y esa hiperactividad pierde el borrador, pierde el lápiz, pierde el cuaderno, se le pierde la mamá. Es el niño locorreico que nos enloquece, que nos fastidia a todos, a los padres, a los familiares, a los amigos, los vecinos, los profesores, los pastores. Tiene respuestas prepotentes, autoritarias, despectivas y hasta despreciativas. Evita tareas en los que se requieren esfuerzos mentales sostenidos por su inquietud, por su trastorno de la atención. En el asiento no están tranquilos, quietos, cuando están en una reunión o cuando comen o cuando estudian, están totalmente inquietos, moviéndose, revolcándose, ese motorcito que se les dispara. Les gusta hacer ruidos en exceso, están hablando y además de estar tocando todo lo que encuentran, y usted le quita los objetos más cercanos y él coge los más lejanos y coge la silla y coge la mesa y agarra la lámpara. Es una inquietud tremenda. Hacen mucho ruido, en exceso hacen ruidos con todo, con las manos, con los pies, con la boca. Pareciera como si fueran egocéntricos. Cambian de puesto en el salón de clase o en la fiesta, viven cambiando de puesto, no están tranquilos con el suyo. Son olvidadizos por su distractibilidad y su inquietud. Se les olvidan las tareas, se les olvidan, se vienen para la casa sin los útiles escolares, dejan el lápiz que le prestaron a la compañerita, están pendientes de todo. Tienen en su actividad y ellos están oyendo y les gusta y quieren estar enterados de todo. Su inquietud, por su hiperactividad y por su problema atencional.